Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Demet Özdemir y Can Yaman, una de las parejas más icónicas del entretenimiento turco, están atravesando una de las crisis más comentadas de los últimos tiempos. Can ya no me reconoce. Siento que estoy viviendo con un extraño, confesó Demet en una reciente entrevista que ha generado un sismo en el mundo del espectáculo. La actriz, conocida por su carisma y sinceridad, decidió romper el silencio tras semanas de rumores y miradas frías en público. Todo comenzó con una discusión fuerte en el set de un evento privado. Según testigos, Can Yaman alzó la voz y abandonó el lugar visiblemente molesto. Siempre crees tener la razón. No me dejas espacio ni para respirar, habría dicho mientras se dirigía a la salida. Demet, por su parte, no se quedó callada, no puede seguir ignorando lo que siento. Esto ya no es amor, es una competencia de egos. El detonante habría sido una propuesta de trabajo internacional que Can aceptó sin consultar a Demet. Me enteré por las redes sociales, como todos. Eso fue una traición para mí, afirmó la actriz, con la voz entrecortada. Fuentes cercanas revelan que Demet había pedido una pausa para fortalecer su relación, pero Can optó por seguir adelante con sus planes. La frialdad entre ellos se hizo evidente en su última aparición pública. Caminaron juntos, pero sin tomarse de la mano, sin mirarse, como si fuesen dos desconocidos que solo compartían el mismo espacio por obligación. Antes me mirabas y sabía lo que pensabas. Ahora solo hay silencio entre nosotros, le reclamó Demet en una conversación privada que salió a la luz tras una filtración. Can, por su parte, se defendió con frialdad, yo soy quien soy. No voy a cambiar por nadie. Si eso no es suficiente, entonces quizá deberías buscar otra versión de felicidad. Estas palabras dejaron a Demet sin respuesta y, según allegados, pasó la noche fuera de casa por primera vez desde que comenzaron a convivir. Los fans están divididos. Algunos apoyan a Demet, asegurando que merece respeto y consideración, mientras que otros defienden a Can, alegando que su carrera exige decisiones rápidas y determinación. Sin embargo, lo que nadie puede negar es que la pareja está al borde de una ruptura definitiva. En una historia de Instagram que publicó recientemente, Demet escribió, a veces, el amor no es suficiente para sostener lo que duele. Aunque no mencionó a Can directamente, el mensaje fue interpretado como un reflejo claro de su situación actual. Poco después, Can publicó una fotografía suya en solitario, con el mensaje, la libertad tiene un precio, y estoy dispuesto a pagarlo. Ambos siguen en silencio desde entonces, pero las acciones hablan más fuerte que las palabras. Demet ha sido vista varias veces saliendo sola de su departamento, sin su anillo de compromiso. Can, por otro lado, fue fotografiado en una reunión con productores italianos, sonriendo, pero con una mirada que muchos describieron como perdida. La tensión escaló aún más cuando, según fuentes cercanas, Demet encontró en casa un contrato de coproducción firmado por Can, que incluía una cláusula de traslado permanente a Roma por al menos 6 meses. Ni siquiera tuvo la cortesía de mencionarlo en nuestras conversaciones. Lo firmó, lo ocultó, y yo tuve que descubrirlo como si fuera una intrusa en mi propia vida, le confesó entre lágrimas a una amiga cercana, quien no tardó en compartir la confidencia con los medios. La noche siguiente a esa revelación fue una de las más difíciles para la actriz. Encerrada en su habitación, Demet escribió varias páginas en su diario personal. Una de esas páginas fue filtrada por alguien del entorno del servicio doméstico, estoy cansada de intentar arreglar algo que solo yo quiero salvar. Amo a Can,
pero no puedo seguir mendigando espacio en su mundo. La frase fue reproducida por varios portales de noticias y se convirtió en tendencia bajo el hashtag #Fuerza Demet. Mientras tanto, Khan parece haberse refugiado en su trabajo. No ha dado declaraciones formales, pero su equipo de representación envió un comunicado breve a la prensa. El señor Yaman está enfocado en sus compromisos profesionales. No hará comentarios sobre su vida privada por el momento. Sin embargo, esa distancia solo ha alimentado más el morbo mediático. Un nuevo escándalo sacudió a la pareja cuando se filtraron imágenes de una cena entre Khan y una famosa actriz europea, conocida por su pasado polémico. Aunque la reunión fue calificada como estrictamente profesional, las miradas cómplices y las sonrisas compartidas despertaron sospechas. Demet, al ser consultada al respecto por un periodista en el aeropuerto, respondió con frialdad, que haga lo que quiera. Ya no es mi responsabilidad. La frase fue breve, pero dejó una carga emocional devastadora. Fuentes del círculo íntimo de ambos aseguran que la familia de Demet está profundamente preocupada por su estado emocional. Su madre habría viajado a Estambul para acompañarla, y se habla de sesiones de terapia a las que la actriz ha empezado a asistir en privado. No es debilidad, es coraje, habría dicho Demet durante una de esas sesiones, según alguien del centro psicológico. Por su parte, Khan ha intensificado sus viajes y eventos públicos, quizás como una forma de evadir la situación. Sin embargo, algunos fans aseguran haberlo visto cabizbajo, distraído, incluso ausente durante una reciente rueda de prensa. Cuando le preguntaron directamente si seguía con Demet, simplemente sonrió y dijo, hay cosas que no se responden con palabras. Una amiga cercana a la pareja reveló un dato estremecedor. Hace unos días, Demet devolvió una caja con objetos personales de Khan, incluidos varios regalos que él le había dado durante sus primeros meses juntos. Le dejé una nota que decía, no quiero olvidar lo bonito, pero tampoco quiero fingir que nada pasó. Es momento de cerrar ciclos, habría escrito. Las redes sociales no han parado de especular sobre una separación oficial. Algunos medios aseguran que ya viven en casas separadas. Otros afirman que todavía hay esperanzas de reconciliación. Lo cierto es que, hasta ahora, ninguno de los dos ha desmentido ni confirmado nada. El silencio se ha convertido en el nuevo lenguaje de esta historia. Una historia que, aunque parezca haber llegado a su fin, aún guarda páginas por escribirse. ¿Será esta solo una pausa en su camino o el punto final definitivo? Solo el tiempo lo dirá. ¿Y ustedes, qué opinan de esta situación? ¿Creen que hay vuelta atrás para Demet y Khan? Dejen sus comentarios abajo, suscríbanse al canal para no perderse ninguna actualización y denle like a este video si quieren más noticias como esta. Hasta la próxima.